Me llamo Elena, tengo 35 años y no estoy orgullosa de la historia que voy a contar. Nunca podría haber imaginado que algo así me sucedería, pero cuando el corazón y el cuerpo toman el control, resistirse es casi imposible. Esta historia no es un intento de justificarme a mí misma o mis acciones, es simplemente un intento de entender qué pasó y cómo cambió mi vida. Siempre me consideré una mujer fuerte e independiente. Desde pequeña, aspiraba a tener éxito en la vida y en mi carrera. Al convertirme en maestra, encontré en ello un sentido y una satisfacción. Ayudar a los jóvenes a descubrir el mundo del conocimiento y las oportunidades era mi vocación. Sin embargo, la vida nunca va según lo planeado. Mi vida personal, como la de muchos, era complicada e impredecible. En mi juventud me casé con David, el hombre de mis sueños. Era inteligente, amable y cariñoso. Estábamos seguros de que nuestro amor duraría para siempre, pero con el tiempo algo cambió. Empezaron a aparecer grietas en nuestro matrimonio. David gradualmente perdió interés en todo, en mí, en nuestra familia, en su trabajo. No entendía qué estaba pasando y me sentía perdida y sola. Nuestras conversaciones se volvieron raras y la pasión que una vez nos unió desapareció sin dejar rastro. A pesar de estas dificultades, seguí viviendo y trabajando. Amaba mi profesión y trataba de no mostrar mis problemas personales a los estudiantes. Sabía que debía ser un ejemplo de fortaleza y resistencia para ellos. Después de todo, cada uno de ellos venía a mí en busca de conocimientos y apoyo. Sin embargo, por más que intentara mantenerme firme, algo dentro de mí empezó a romperse. Sentía como la soledad y la inseguridad me invadían lentamente. Traté de encontrar consuelo en el trabajo, en el cuidado de mí misma, en la compañía de amigos, pero no era suficiente. En mi juventud me casé con David, el hombre de mis sueños. Nos conocimos en la universidad y nuestra relación se desarrolló rápidamente. Era carismático, inteligente y cariñoso. En ese momento, parecía que nuestro amor era invencible. Hablábamos del futuro, hacíamos planes y soñábamos con una familia. Parecía que nada podría destruir nuestra felicidad. Pero la vida no siempre va como planeamos. Pasaron los años y nuestro matrimonio empezó a cambiar. David perdió interés en todo, se volvió reservado, inmerso en sus pensamientos y problemas de los cuales nunca hablaba. Intenté entender qué estaba pasando. Traté de apoyarlo, pero él parecía alejarse cada vez más. Cada día me despertaba con la esperanza de que algo cambiara, que David volviera a ser el hombre del que me enamoré. Pero nuestras conversaciones se volvieron raras y la pasión que una vez nos unió desapareció sin dejar rastro. Vivíamos como vecinos, compartiendo el mismo espacio, pero no la misma vida. Los problemas en el matrimonio comenzaron a afectar todos los aspectos de mi vida. Sentía como la soledad y la inseguridad me invadían lentamente. En el trabajo trataba de no mostrar mis sentimientos, continuando siendo un ejemplo de fortaleza y resistencia para mis estudiantes. Pero dentro de mí, un sentimiento de vacío. Intenté salvar nuestro matrimonio organizando cenas románticas, proponiendo viajes juntos, pero nada de eso funcionaba. David seguía siendo frío e indiferente. Sentía cómo crecía entre nosotros un muro invisible que no podía derribar. Finalmente, entendí que esto no podía seguir así. Nuestra relación se había convertido en una fuente de dolor y decepción. Nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro. A pesar de todos mis esfuerzos, David no quería o no podía recuperar lo que teníamos. No sabía qué hacer y me sentía perdida. Tomar la decisión de divorciarme no fue fácil. Fue un proceso doloroso y complicado. Todavía amaba a David, pero entendía que nuestro futuro juntos se había vuelto imposible. Nos separamos y me quedé sola, con el corazón roto y muchas preguntas sin respuestas. Así comenzó una nueva etapa de mi vida, la vida después del matrimonio. Decidí no desanimarme. A pesar de todo el dolor y la decepción, sabía que debía seguir adelante.
que debía encontrar la fuerza para seguir. Al fin y al cabo, la vida continuaba y no podía permitirme detenerme. Después de mi divorcio con David, me sentía vacía, pero sabía que no podía permitirme ahogarme en la amargura y el arrepentimiento. Decidí tomar el control de mi vida y empezar por mí misma. En primer lugar, comencé a ocuparme de mi estado físico y emocional. Me inscribí en un gimnasio y comencé a asistir a clases de yoga y pilates. La actividad física me ayudaba a sentirme más fuerte y segura de mí misma. Empecé a cuidar mi alimentación y acudí a un dietista para desarrollar un plan alimenticio que apoyara mi cuerpo y mejorara mi bienestar. Cada mañana empezaba con una carrera en el parque. El aire fresco, el sol de la mañana y la naturaleza me ayudaban a despejar mi mente y prepararme para un nuevo día. Poco a poco, empecé a sentir cómo regresaban la energía y las ganas de vivir plenamente. No me encerré en mí misma y traté de mantener mis lazos sociales. Amigos y colegas se convirtieron en mi apoyo durante ese tiempo difícil. Nos reuníamos a menudo, organizábamos salidas y la comunicación y el apoyo de las personas cercanas me ayudaban a no sentirme sola. Después de un tiempo, decidí que estaba lista para conocer a nuevas personas. Me registré en varios sitios de citas y comencé a salir con hombres de diferentes edades y profesiones. Estas citas eran interesantes y variadas, pero me faltaba una verdadera conexión emocional. Salía con empresarios exitosos, personas creativas, científicos y trabajadores comunes. Pasábamos tiempo juntos, paseábamos, conversábamos, íbamos a conciertos y cenábamos en restaurantes, pero cada encuentro me dejaba con una sensación de incompletitud. Buscaba algo más que una simple conversación superficial. Un día conocí a Sergio, un hombre inteligente y refinado. Pasamos varias noches maravillosas juntos, hablando de libros, arte y la vida. Parecía que teníamos mucho en común y comencé a esperar que tal vez había encontrado a alguien que pudiera llenar el vacío en mi corazón. Sin embargo, mis relaciones con Sergio tampoco prosperaron. Él estaba demasiado enfocado en su carrera y no estaba listo para una relación seria. Una vez más, me quedé sola, con decepción y dudas. A pesar de todos los fracasos, seguí buscando. Entendía que no podía simplemente conformarme con la soledad. Esperaba encontrar a alguien que realmente me entendiera y apreciara. Alguien con quien pudiera construir una relación verdadera, profunda y sincera. A pesar de las numerosas citas e intentos de establecer una vida personal, sentía cada vez más que me faltaba una conexión emocional verdadera. Cada nuevo encuentro era como otro giro en un carrusel, conversaciones interesantes, intereses comunes, pero al final, una sensación de vacío e incompletitud. Una noche, sentada sola en mi acogedor apartamento, me puse a pensar en lo que realmente buscaba. Era importante para mí encontrar a alguien que no solo compartiera mis intereses, sino que también comprendiera mis sentimientos y sueños internos. Mis amigas solían decir que era demasiado exigente y que idealizaba las relaciones. Me sugerían que fuera más sencilla y no construyera castillos en el aire, pero sabía que no podía ser de otra manera. No quería conformarme con menos que una conexión auténtica y profunda. Un día, después de un día especialmente difícil en el trabajo, decidí pasar la noche sola, sumergiéndome en la lectura. Elegí un libro que había estado acumulando polvo en mi estantería durante mucho tiempo. Mujercitas, de Louisa May Alcott. La historia de las hermanas March me cautivó desde las primeras páginas. Admiraba su fortaleza de espíritu, su resistencia y su fe en un futuro mejor. La lectura me ayudó a darme cuenta de que las relaciones auténticas no solo se construyen sobre intereses comunes, sino también sobre una comprensión y apoyo profundos mutuos. Después de reflexionar mucho sobre lo que realmente necesitaba en una relación, empecé a buscar respuestas dentro de mí misma. Comencé a escribir en un diario, anotando mis pensamientos
miedos y esperanzas, tratando de entenderme mejor. Esto me ayudó a comprender mejor mis deseos y a definir lo que realmente era importante para mí. También me inscribí en un curso de psicología para entender mejor las relaciones humanas y aprender a construirlas en un nivel más profundo. En una de las clases, conocí a Laura, una psicóloga experimentada que se convirtió en una verdadera mentora para mí. Hablábamos mucho sobre el amor, la confianza y la vulnerabilidad. Laura me ayudó a entender que para construir una conexión verdadera, uno debe estar dispuesto a abrirse y aceptar a la otra persona tal como es, con todas sus imperfecciones y particularidades. Me enseñó que el amor es, ante todo, un trabajo sobre uno mismo y la disposición a aceptar a otra persona con todas sus virtudes y defectos. Mis búsquedas continuaron, pero ahora las abordaba con una nueva comprensión y confianza. Comencé a valorar cada encuentro y a cada persona que conocía en mi camino. Entendía que cada uno de ellos me enseñaba algo importante y me ayudaba a acercarme a esa conexión profunda con la que soñaba. No sabía cuándo ni dónde encontraría a mi persona, pero ahora estaba lista para ello. Sabía que el verdadero amor llega cuando estás dispuesto a aceptarlo y a abrir tu corazón. Y creía que un día esto sucedería. Un día, recibí la propuesta de enseñar a un nuevo grupo de estudiantes de cursos inferiores. Lo vi como un desafío y una oportunidad para comenzar algo nuevo. El trabajo siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía concentrarme en algo concreto y sentirme significativa. Pero este grupo resultó ser especial. El primer día de clases estuvo lleno de nervios y expectativas. Rostros jóvenes llenos de esperanza y curiosidad me miraban con interés y cierta cautela. Sabía que mi tarea no era solo transmitirles conocimientos, sino también ayudarles a desarrollar su potencial, enseñarles a pensar críticamente y a creer en sus propias capacidades. Entre los estudiantes, uno destacó de inmediato: Nicolás. Se distinguía de los demás por su comportamiento desafiante y su escepticismo descarado. Cuando hacía preguntas, a menudo respondía con sarcasmo o lanzaba comentarios provocativos. Los demás estudiantes reían, pero yo veía que había algo más detrás de eso. Nicolás era alto y atlético, con el cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. Su comportamiento desafiante no me repelía. Al contrario, sentía que necesitaba ayuda y apoyo. Decidí averiguar qué había detrás de su máscara de rebeldía. Las primeras semanas fueron difíciles. Nicolás interrumpía mis clases con frecuencia, discutía mis conclusiones y trataba de socavar mi autoridad frente a los demás estudiantes. Pero me esforcé por no reaccionar a sus provocaciones y continué con mi trabajo. Sabía que debía encontrar la manera de acercarme a él, ayudarlo a abrirse y ver el valor en el aprendizaje. Poco a poco, comencé a notar que Nicolás no era tan simple como parecía. De vez en cuando, una sombra de tristeza y decepción aparecía en sus ojos. Entendí que tenía sus propios problemas personales que intentaba ocultar tras su máscara de confianza y desafío. Pero también veía en él un potencial que solo esperaba su momento para revelarse. Un día, después de clase, le pedí a Nicolás que se quedara. Hablamos en privado y traté de crear un ambiente de confianza y apertura. No lo juzgué por su comportamiento, al contrario, traté de entender qué lo preocupaba. En ese momento, por primera vez, mostró su vulnerabilidad. Me contó que sus padres estaban divorciados, que su padre estaba constantemente ausente y que su madre trabajaba arduamente para mantener a la familia. Se sentía solo e insignificante, y su comportamiento desafiante era una forma de atraer atención. Esa conversación fue un punto de inflexión. Le ofrecí a Nicolás mi ayuda y apoyo, y aunque no fue de inmediato, él los aceptó. Comenzamos a trabajar en sus logros académicos y problemas personales, y veía cómo poco a poco se abría, volviéndose más seguro y responsable.
Mi nuevo rol en la universidad no solo me trajo satisfacción profesional, sino también un profundo sentido de propósito y significado. Comprendí que no solo podía enseñar, sino también influir verdaderamente en la vida de mis estudiantes, ayudándoles a enfrentar dificultades y encontrar su camino. Nicolás se convirtió para mí en algo más que un estudiante, en un verdadero desafío e inspiración. Sus éxitos y cambios me recordaban por qué elegí esta profesión y por qué es tan importante para mí. Después de nuestra conversación sincera, empecé a notar cambios en su comportamiento. Nicolás se volvió más atento en las clases, interrumpía menos y a veces hacía preguntas relevantes. Veía cómo se esforzaba, y eso me inspiraba a trabajar con él aún más. Sin embargo, sabía que nuestros problemas estaban lejos de resolverse. Comenzamos a reunirnos fuera de las clases para consultas individuales. Nicolás venía a mi oficina y discutíamos no solo cuestiones académicas, sino también sus problemas personales. Veía lo difícil que era para él abrirse, pero poco a poco empezó a confiar en mí cada vez más. Un día, durante una de estas reuniones, de repente confesó que se sentía perdido y solo. Sus padres se habían divorciado hace mucho tiempo y su madre, trabajando en varios empleos, apenas le prestaba atención. Su padre prácticamente había desaparecido de su vida y eso había dejado una profunda herida en su corazón. Nicolás sentía que no le importaba a nadie y eso lo empujaba a rebelarse y provocar. Lo escuché con empatía y comprensión y le conté que entendía sus sentimientos, ya que yo misma había pasado por un divorcio y la soledad. Esa conversación fue un punto de inflexión en nuestra relación. Nicolás me veía no solo como su profesora, sino también como una persona que comprendía su dolor y estaba dispuesta a ayudarlo. Poco a poco, empecé a ver cómo cambiaba. Se volvió más responsable y concentrado en sus estudios. Sus éxitos en las clases aumentaron, y eso le daba confianza. Nos acercamos más y sentí que nuestra conexión iba más allá de una relación típica entre profesora y alumno. Sin embargo, este proceso no fue fácil. Nicolás aún luchaba con sus demonios internos, y a veces su comportamiento volvía a ser desafiante. Pero ahora sabía cómo manejarlo. Discutíamos sus problemas, buscábamos soluciones y nos apoyábamos mutuamente. Un día, después de un examen particularmente exitoso, se acercó a mí después de las clases y dijo: «Gracias, Elena. Me ayudaste a creer en mí mismo. Nunca pensé que podría lograr estos resultados». En sus ojos había gratitud y respeto, y comprendí que todos nuestros esfuerzos no habían sido en vano. Este avance en nuestra relación fue una lección importante para mí. Me di cuenta de que el apoyo y la comprensión genuinos podían cambiar la vida de una persona. Nicolás se convirtió en algo más que un estudiante para mí, en un amigo a quien deseaba sinceramente éxito y felicidad. Llegó la primavera y junto con el calor vino la sensación de nuevas oportunidades y cambios. La relación entre Nicolás y yo seguía desarrollándose y cada vez más sentía que surgía algo más entre nosotros que solo comprensión mutua. Pasábamos más tiempo juntos, hablando no solo de estudio, sino también de temas personales. Una noche, al terminar las clases, vi a Nicolás sentado en un banco cerca de la universidad. Parecía abatido y pensativo. Me acerqué y le propuse dar un paseo. Nos dirigimos al parque cercano, donde reinaba la tranquilidad y el silencio. El espeso follaje de los árboles nos protegía del mundo exterior, creando la ilusión de estar solos. Poco a poco la conversación derivó hacia temas más personales. Nicolás empezó a hablar de sus sueños, miedos y planes para el futuro. En su voz había una sinceridad que rara vez escuchaba. En un momento dado se detuvo y me miró a los ojos. En su mirada se leía una mezcla de determinación e incertidumbre. «Elena», comenzó con la voz temblorosa, «debo decirte algo. No sé cómo expresarlo, pero siento por ti algo más que simple gratitud o respeto.
te has convertido en una persona muy importante para mí. Creo que me he enamorado de ti». Esas palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. No sabía qué responder. En mi mente pasaban miles de pensamientos. Esto está mal. Esto viola todas las normas profesionales y éticas. Pero al mismo tiempo no podía negar que yo también sentía algo más por Nicolás que solo preocupación por un estudiante. En ese momento, el tiempo parecía detenerse. Una ligera brisa agitaba las hojas, creando una música de la naturaleza. Estábamos parados en el parque, rodeados de silencio y vegetación, y sentía cómo mi corazón latía con fuerza. «Nicolás», comencé reuniendo mis pensamientos. «Esto es complicado. Nuestra relación no puede salir del ámbito profesional. Esto está mal y puede perjudicarnos a ambos». Pero no terminé de hablar cuando él dio un paso adelante y de repente se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos suavemente y sentí cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Ese beso estaba lleno de todas las emociones y miedos no expresados que ambos sentíamos. Fue breve, pero en él se contenía una eternidad. Me aparté, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. «Nicolás, esto está mal», dije, tratando de mantener mi voz firme. «No podemos permitirnos esto». Nicolás asintió con decepción, pero también con comprensión en sus ojos. «Lo sé, Elena, pero no podía callar. Tenía que decirte la verdad, aunque esté mal». Continuamos el paseo en silencio, y sentí cómo crecía una barrera invisible entre nosotros. No sabía qué hacer ni cómo actuar correctamente. Los días siguientes fueron tensos. Nicolás trataba de evitarme en las clases y yo sentía cómo mi corazón se rompía por sentimientos contradictorios. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no aliviaba mi sufrimiento. Nicolás también había cambiado. Se volvió más reservado y callado, evitaba mirarme a los ojos y claramente trataba de no llamar la atención. Veía cómo luchaba con sus sentimientos y eso me rompía el corazón aún más. Un día, después de clase, una de las estudiantes, Ana, se acercó a mí. Había notado los cambios en el comportamiento de Nicolás y decidió compartir sus observaciones. «Elena, algo le pasa a Nicolás. Parece tan abatido y perdido. ¿Sabe usted qué le ha sucedido?». Swingió con preocupación en su voz. Intenté calmarla, diciéndole que Nicolás estaba pasando por un periodo difícil en su vida y que todo estaría bien. Pero dentro de mí las emociones se desbordaban. Sabía que no podía permanecer indiferente y decidí que Nicolás y yo debíamos hablar de nuevo y tratar de encontrar una solución a la situación. Al día siguiente, pedí a Nicolás que se quedara después de clase. Nos sentamos en el aula vacía y comencé la conversación. «Nicolás, veo lo difícil que te resulta. Necesitamos encontrar una manera de manejar esto para no hacernos daño a ninguno de los dos». Nicolás guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «No puedo simplemente olvidar todo lo que ha pasado. Me resulta difícil verte cada día y saber que no puede haber nada entre nosotros. Pero entiendo que esto no está bien y no quiero causarte dolor ni problemas». Asentí, sintiendo su dolor como propio. «Yo tampoco puedo olvidar, Nicolás, pero debemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Creo en ti y sé que puedes superar esto. Estoy aquí para apoyarte, pero nuestra relación debe seguir siendo profesional». Decidimos enfocarnos en los estudios y en nuestro desarrollo personal. Le sugerí a Nicolás que probara nuevos pasatiempos que lo ayudaran a distraerse y encontrar nuevas metas en la vida. Aceptó, aunque se veía que le costaba. Pasaron las semanas y vi cómo Nicolás, lenta pero seguramente, comenzaba a encontrarse a sí mismo. Empezó a hacer más deporte, se interesó en la fotografía e incluso comenzó a ayudar a otros estudiantes con sus estudios. Me sentía orgullosa de él y veía que nuestro trabajo daba frutos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el sentimiento de culpa y las dudas
no me abandonaban. No podía dejar de pensar que podría haber actuado de otra manera, que podría haber encontrado otra forma de manejar la situación. Estos pensamientos me atormentaban por las noches y a menudo me despertaba con una sensación de vacío y soledad. Una noche, después de un día difícil, estaba sentada en casa con una taza de té, reflexionando sobre cómo había resultado mi vida. Me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había aprendido mucho y me había vuelto más fuerte. Nicolás me había mostrado que una conexión verdadera no solo se trata de amor y pasión, sino también de responsabilidad, respeto y la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando es doloroso. Llegó el verano, y con él, el momento de despedirme de mis estudiantes. Los años de enseñanza me habían regalado muchos momentos brillantes y lecciones invaluables, pero la historia con Nicolás fue especialmente significativa para mí. Nuestros caminos se separaron, pero sabía que era necesario para ambos. El último día de clases, organicé una lección de despedida, tratando de inspirar a los estudiantes para el futuro y compartir con ellos mis últimas recomendaciones. Nicolás estaba sentado en la última fila, escuchando atentamente, pero su mirada estaba perdida en la distancia. Sentía lo difícil que le resultaba ese día. Después de la clase, los estudiantes empezaron a despedirse, agradeciéndome por todo lo que había hecho por ellos. Nicolás fue el último en quedarse. Se acercó a mí y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. «Elena», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Me ayudaste a encontrarme a mí mismo, a creer en mis propias fuerzas. Nunca te olvidaré». «Yo también he aprendido mucho de ti», respondí, tratando de contener las lágrimas. «Te has convertido en algo más que un estudiante para mí. Creo en ti y sé que lo lograrás». Nos quedamos frente a frente y sentí que ese era nuestro último momento juntos. Di un paso adelante y, siguiendo un impulso, lo abracé. Él respondió al abrazo y sentí cómo el calor de su cuerpo llenaba el vacío que se había instalado en mi corazón. Nicolás se apartó ligeramente y, mirándome a los ojos, dijo: «Sé que no podemos estar juntos, pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón». Esas palabras eran de despedida, pero en ellas había amor sincero y gratitud. Me incliné hacia él y, sintiendo que era lo correcto, lo besé en la mejilla. Pero él giró la cabeza y nuestros labios se encontraron en un beso de despedida. Ese beso fue tierno, lleno de dolor y, al mismo tiempo, de esperanza en un futuro mejor. Nos separamos y sentí cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. «Adiós, Nicolás», susurré, y él, asintiendo, se dirigió lentamente hacia la salida. Sentada en el aula vacía, comprendí que ese beso de despedida simbolizaba el final de una etapa importante en mi vida y el comienzo de una nueva. Sabía que me esperaban muchas pruebas, pero ahora estaba lista para enfrentarlas. Nicolás me mostró que una conexión verdadera no solo se trata de amor y pasión, sino también de la capacidad de dejar ir cuando es necesario. Seguía esperando lo mejor y creía que cada encuentro y cada experiencia nos hacen más fuertes. La vida continuaba y yo estaba preparada para aceptar sus desafíos con el corazón y el alma abiertos, llevando en mí la luz y el calor de esos momentos que permanecerían para siempre en mi memoria.